¿Qué onda amigos? Yo soy Holly y hoy les tengo algo súper especial. Como ya saben, este canal es principalmente de tutoriales, ya que me gusta compartir mis ocurrencias, mis proyectos con ustedes, pero también me he dado cuenta que les gusta cuando hablo de cositas un poquito más personales, más acerca de mi vida, de mis pensamientos, experiencias, etc. Así que pensé, ¿por qué no comparto con ustedes todo el proceso de planear mi boda? Nos faltan 1000 cosas que hacer, pero por lo mismo aprovecho y los llevo conmigo en el viaje. Así que para arrancar esta serie acerca de mi boda, ¿por qué no empezamos con la historia de cómo me comprometí? ¿Les parece? Benjamín y yo nos conocimos en Los Ángeles y la historia de cómo nos conocimos es muy interesante, muy larga y la reservaremos para otra ocasión. Espero que él algún día quiera contarla aquí conmigo. Pero bueno, es importante saber eso y que ahorita estamos viviendo en la ciudad de Houston. Pues resulta que ella llevaba más de 6 meses pensando en cómo quería pedir mi mano. Y él estaba seguro que no lo quería hacer aquí en Houston, sin ofender a Texas ni a los houstonianos, pero pues él quería algo un poco más nosotros, un poco más apegado a nuestra historia, y se le ocurrió la idea de hacerlo en Los Ángeles. Ahora, yo no me di cuenta que me dijo como 10 veces, oye amor, ¿y si nos vamos a Los Ángeles así como de rapidito? Y yo tengo esta póliza donde si ya no vivo en un lugar, trato como de olvidarme del pasado y enfocarme en el presente. Entonces, yo sé que Los Ángeles me encanta, yo sé que tenemos amigos súper lindos allá, yo sé que tener el mar ahí al lado es algo que extraño, que me encanta, pero no quería vivir en el pasado. Y por lo mismo, cada vez que él me proponía la idea de ir a Los Ángeles, yo le decía, no, ¿sabes qué? Si voy a gastar mi dinero en un boleto, mejor nos vamos a otro lado. Y fue exactamente lo que hicimos. Nos fuimos a Canadá, después nos fuimos a Aruba. Bueno, todo menos Los Ángeles. Y el pobrecito así pensando, ¿cómo le voy a hacer para llevarla? Pues da el caso y se alinean las estrellas y lo mandan para Los Ángeles para hacer una filmación. Él trabaja en publicidad y obviamente cuando ellos escriben sus guiones tienen que ir a la filmación para asegurarse de que todo salga exactamente como lo visualizaban. Y bueno, en este caso el shoot fue en Los Ángeles, así que cuando él me dijo, me van a mandar a Los Ángeles, ¿me quieres alcanzar? Yo dije, claro, digo, ya es necesario, ¿no? Si ya vas a estar allá y va a ser una semana entera y te voy a extrañar, mínimo te alcanzo un par de días. Así que compré mi boleto inmediatamente y quedó todo bien. Pues imagínate él así como que, ¡por fin logré! ¿Por qué siempre se me apaga la cámara? Estaba tan inspirada. Bueno, ya. El caso es que me tiene en Los Ángeles. Espérense, está todo chueco esto. Y pues obviamente yo estoy también planeando tiempo con mis amigas y salidas aquí y allá. Y él me dice, mira, ¿sabes qué? Nada más resérvame el día sábado. Y nos vamos a tu sushi favorito. Uf, eso no me lo tuvo que decir 2 veces. Así que ya sabía que el sábado estaba reservado para Benjamín. La pasamos súper padre con mi amiga Yesenia, caminando por la playa Santa Mónica, disfrutando típico Los Ángeles. Y bueno, para mí hasta tantito mejor porque no estaba trabajando, tuve que pedir los días libres. Y me acordé de todas las razones por las que me encanta Los Ángeles. Pero bueno, ¿quién no si te estás quedando a una cuadra de la playa en Santa Mónica? Llega el sábado, nos vamos a Iroha, es riquísimo, disfrutamos y nos regresamos al hotel. Ahora sé que el plan de Ben era llevarme directamente a la playa, pero tenía que ir al baño. Así que bueno, hasta el romance tiene sus pequeñas interrupciones. Yo ya estaba arriba y ya no tenía ganas de bajar. Obviamente él no tenía esto en sus planes y tuvo que pensar rapidísimo en una historia para sacarme otra vez del hotel. Entonces me inventó que quería ir a CVS y yo, bueno, bye. Y me dice, acompáñame, y yo... Estaba bien acurrucada ya, bien calientita y la verdad hacía un poquito de viento afuera y yo, ok. Pero bueno, dije, solo a la tienda, así que agarré cualquier suéter con mis shortcitos y bajé. Fuimos a CVS, yo me esperé en el carro y lo que compró ni me di cuenta, pero creo que lo dejó en la parte de atrás del carro. Pues en eso, en vez de regresarse al hotel, empieza a manejar hacia el norte sobre Pacific Coast Highway. Y yo dije, bueno, este hombre siempre hace lo que quiere, así que yo tranquila y veo cuál es su plan. Y en eso para en un lugar en Malibu donde tuvimos nuestra primera cita. Vamos a llamarla nuestra primera cita porque ya nos gustábamos muchísimo. Él había comprado un par de sleeping bags y nos acostamos ahí en la playa a escuchar las olas y a contarnos historias y a hacernos preguntas y a contemplar la vida. Esto había sido en el 2012. Pues él frena en este preciso lugar y me dice, vamos al mar. En eso abre el cofre y tiene una bolsita con muchísimas cositas como para un picnic.
y cobijas y pues tenía todo planeado, hasta una botella de champagne. Pues este lugar donde habíamos ido en el 2012 es un restaurante y es una playita privada. Entonces ellos tienen el derecho de bloquearla en las noches. No sé por qué les importa, pero tienen ahí hasta guardias de seguridad y tal la cosa. Como le habíamos hecho en el 2012, era subir por acá y había como una bajada así de pura tierra, pero habíamos llegado a la playa de esta manera. Pues cuando tratamos de repetir estas acciones y hacer lo mismo para llegar a la playa, nos damos cuenta que está cercado. Yo creo que el de seguridad nos escuchó o algo porque nos empieza a buscar con su luz. Y nosotros así como, no, espérate, no, nos va a arruinar la noche. De repente se nos ocurrió algo. Dijimos, ¿sabes qué? Por la puerta chiquita, como quien dice, no se puede. Vamos a entrar por la puerta grande. Y así le hicimos. Yo lo agarré del brazo y empezamos a caminar así, con la cabeza en alto, como si fuéramos dueños de ese lugar. Pasamos justo al ladito del de seguridad y no nos dijo absolutamente nada. Y nosotros así, pum, 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 tranquilos, 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 hasta llegar a la playa. ¡Éxito! Llegando a la playa, fue súper romántico, fue súper lindo. Estábamos pues platicando muy a gusto y yo dije, mira qué preguntón anda este precioso hombre. Me preguntaba cosas como, ¿cómo ves nuestra vida en 5 años? Y yo dije, esta pregunta es un truco y no voy a caer, porque cabe mencionar que yo siempre he sido como súper, no voy a decir orgullosa, pero yo no quería ser la primera en hablar de matrimonio. Jamás quería hacerlo sentir como presión de que, oye, vamos a casarnos, ¿no? ¿Y qué pasó? Porque no quería tener la duda en el futuro de, me pidió que me casara con él porque lo presioné o porque realmente quería. Entonces, bueno, yo nunca hablé de eso. No le mencioné ni anillos, ni nada. Entonces, cuando él me pregunta, ¿cómo nos ves en 5 años? Yo le dije, muy felices. Y creo que me pidió más detalles y le dije, pues nada, trabajando en lo que nos gusta, haciendo cosas creativas, apoyándonos siempre, amándonos mucho. No me acuerdo qué más le dije y te juro, parecía una entrevista. Él tenía 1000 preguntas. Recuerdo que las olas sonaban así tan fuerte que a veces hasta cortaban la conversación y nos quedábamos anonadados del poder, de la fuerza, del peso del agua. Te juro que fueron como 30 minutos de preguntas y de una conversación bastante rica, la saboreé mucho. Pero de repente él me empieza a hablar de todo lo que yo significo para él, de cómo llegué y cambié su vida, de lo inesperado que fue haberse topado conmigo y sentir tantas cosas y que yo le correspondiera y que está tan agradecido de que existo y de que estoy en su vida. Y de repente me dice, "Do you want to grow old with me?" O sea, ¿quieres hacerte viejita conmigo? Y yo, "Of course, yes." Y veo que se le están saliendo unas lagrimitas y a mí también. Y cuando veo, ya tenía la cajita así y el anillo ahí brillando con la luz de la luna. ¡Ay! Y yo así, "¿Y me trajiste un anillo también?" ¡Qué lindo! Y lo abrazo. O sea, como que en ese momento me di cuenta que no fue algo totalmente espontáneo. Digo, sabía que él había planeado llevarme a la playa y pasarla bien conmigo, pero en ese momento me di cuenta que había planeado proponerme matrimonio en ese momento. No fue nada más como que, "Ay, ¿te quieres hacer viejita conmigo?" Lloramos, nos abrazamos, nos reímos. La luna, las olas, todo fue hermoso. Te juro que todo fue hermoso y fue perfecto para nosotros. Y creo que ahí mismo yo le dije, porque a mí siempre me ha encantado la idea de casarme en la playa, pero pues nunca se la había mencionado por lo mismo de que nunca quise hablar de matrimonio ni nada. Y le dije, "Oye, ¿y dónde nos casaríamos?" Y me dijo, "En la playa." Y yo, ¡sí! Y bueno, no les enseñé el anillo. ¡Ya llegó! If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will.